Hola, soy Leo. Hoy les traigo con un nuevo video, solo que antes de empezar, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas y videos que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con el video de hoy. Otro detalle que se me olvidó, y es que esta historia va a relatar después de lo sucedido de los dos episodios anteriores de la serie de Thomas y sus amigos, como el de Héctor el Horrible y de James lo soluciona. Bueno, sin más, comencemos. El rescate de Héctor en la fábrica. Habían pasado más de 2 días. Un día normal en la isla de Sodor. Thomas, mientras llevaba los vagones de carga, ya sea de carbón y de entregas muy importantes, hasta que Sir Topham Hatt le pidió a Thomas que cargara los vagones de carbón para, para las cabinas de carbones, por si las locomotoras necesitaban más carbón. Thomas aceptó y Sir Topham Hatt le dijo que tendría que trabajar con Héctor. Y Thomas se sorprendió al oír eso y recordó a la última vez cuando conoció a Héctor, ese vagón enorme, que antes solían llamarlo Héctor el Horrible, que siempre alejaba a los demás, que no se acercaban porque no querían que lo moviera. Y la razón de por qué no querían que lo moviera es porque le temía el carbón. Y Thomas lo hizo comprender de que el carbón no asusta. Y eso hizo que Héctor se pusiera contento y dejara de ser Héctor el Horrible. Y hasta que Thomas se alegró de ver a de nuevo Héctor y fue a buscar a Héctor. Y ahí estaba Héctor, feliz de ver a Thomas, hasta que al fin Héctor ya no era Héctor el Horrible. Así que Thomas enganchó a Héctor hacia atrás y comenzó a buscar el carbón. Y mientras lo cargaba, Thomas seguía recordando la vez que conoció a Héctor y cuando solían llamarlo Héctor el Horrible. Mientras conducía por todo Sodor, Thomas se detuvo en un tronque porque James pasaba. Y mientras Héctor veía cómo James pasaba, este voltea y ve algo a lo lejos y ve una fábrica, pero no tenía idea exactamente qué hacía ahí. Fue que decidió no preguntarle a Thomas de qué hacía una fábrica. Así que Thomas completó el trabajo de llevar el carbón y decidió dejar nuevamente a Héctor. Pero dentro de 3 días la cosa cambiaría, ya que ahora viniera Toby y le dijo le dijo a Toby de que ahora tendría que trabajar con vagones de carga y que en lugar de enganchar a Henrietta tendría que trabajar con Héctor. Toby se sorprendió tanto al oír la palabra Héctor, pero Toby tenía miedo porque conocía bien a Héctor, ya que solían llamarlo Héctor el Horrible. Así que Toby, sin pensarlo 2 veces, decidió buscar a Héctor. Y cuando llegó, vio a Héctor. Pero Toby tenía mucho miedo por Héctor, porque pensaría de que todavía seguía siendo Héctor el Horrible. Así que Toby cerró los ojos para que no escuchara el grito de Héctor. Pero no lo escuchó, ya que al abrir los ojos, Héctor no le gritó que no se acercara, sino que ahora estaba contento. Entonces Toby había recordado lo que dijo Thomas. Le había dicho de que ahora ya no era Héctor el Horrible, sino que ahora era Héctor el para nada horrible. Así que Toby, sin pensarlo 2 veces, enganchó a Héctor y se fueron a buscar el carbón.
pero hasta que Héctor recordó la fábrica que vio a lo lejos. Pero cuando se detuviera, vio a Gordon parado ahí. Entonces, Héctor comenzó a preguntarle a Gordon sobre qué era esa fábrica. Pero cuando mencionó eso, Gordon tembló del miedo y se alejó corriendo. Héctor y Toby no tenían idea exactamente de por qué Gordon estaba asustado. Héctor comenzó a decirle a Toby de por qué Gordon estaba asustado, pero Toby le dijo que no podía hablar por ahora, pero se lo contaría en la estación de Marol, o en la cantera de arcilla, o en la montaña empinada. Entonces, Héctor decidió que hablarían en la montaña empinada. Toby aceptó y y dejó los cargamentos que tenía Héctor y fue a charlar con Héctor en la montaña empinada. Llegaron a la montaña empinada y Héctor comenzó a preguntarle a Toby de que por qué cuando mencionó la palabra la fábrica, Gordon tembló del miedo y se alejó corriendo. Y Toby, sin pensarlo dos veces, decidió contarle lo que sucedió. Le había contado que Gordon la última vez fue a esa fábrica y terminó atrapado en esa fábrica, y le dijo de que ahí se encontraba un sujeto de color amarillo con unas manos de colores, con una máquina de manos y dos arañas, que era una rosada y el otro el azul, y la otra era una muñeca y era malvada. Héctor se sorprendió tanto al oír lo que pasó y comprendió por qué Gordon estaba asustado. Era porque que había escuchado la última vez que Gordon se quedó atrapado en esa fábrica y logró escapar a tiempo. Entonces Toby tenía mucho miedo y le dijo que Gordon le había contado el secreto, que no le dijera a los demás, porque si lo hacía lo iban a regañar a Gordon. Héctor aceptó y no contarle a nadie, pero tenía curiosidad por ver la fábrica. Pero Toby tenía miedo, no sabía qué había dentro de la fábrica. Entonces decidieron dejar de nuevo a Héctor. Así que le pidió a Héctor que mañana haría lo mismo como lo hizo Gordon en la noche cuando este fue a ver a la fábrica. Y así pasó, hasta que llegó la noche siguiente y Toby se despertó y fue a buscar a Héctor y lo encontró y lo despertó. Héctor se enganchó hacia Toby y fueron a la fábrica, pero Toby no tenía idea exactamente de cuál era el camino en donde Gordon fue. Entonces Toby encuentra el camino donde llevaba a la fábrica. Entonces Toby lo deja, llega hacia la fábrica y ve la fábrica y era enorme. Y hasta que Héctor le dice que podíamos ver la entrada de la fábrica, Toby aceptó y fueron a la entrada y vieron que la entrada a la fábrica estaba bloqueada. Pero lo que le llamó más la curiosidad a Héctor y Toby es que arriba de la entrada de la fábrica había una letra P. Y Héctor no tenía idea exactamente de qué significaba la letra P. Entonces Toby le dijo de que tal vez podría ser de algo. Entonces Héctor le dijo que deberían volver, porque seguramente una locomotora debe estar despierta y se dará cuenta. Toby aceptó y fueron en reversa. Pero dentro de 4 días la cosa empeoró, ya que Toby tenía que llevar a Henrietta, ya que sus ruedas se tambaleaban y sus bizarras y la pintura se estaba despintándose. Tuvo que llevarla al taller de reparaciones y Toby no tuvo de otra que volver a trabajar con Héctor, hasta que fue a la estación Titmouse y Septokham Hat le dijo que no sabía qué había que hacer. Entonces Toby decidió trabajar con Héctor
aprovechando de que ya no era Héctor el horrible. Sí que se volvió a enganchar a Héctor, pero esta vez Héctor y Toby idearon un plan, y es que en la noche siguiente iban a regresar a la fábrica pero esta vez decidirían entrar para ver qué había dentro. Y entonces llegaron a la tolva de carbón para cargar a Héctor de carbón para llevarlo a cada lugar donde hay carbones es para las locomotoras. Y así pasó hasta que llegó la noche siguiente y Héctor se despidió de Toby y fue a la estación Titmouse y todos decidieron esperar a Thomas a que llegara. Y luego de unos minutos Thomas y los demás se durmieron, pero menos Toby, que tenía algo de curiosidad por saber qué había dentro de la fábrica. Así que Toby fue a buscar a Héctor y al llegar vio que todavía estaba Héctor. Entonces Toby despertó a Héctor con su campana y Héctor se despertó y ambos fueron a la fábrica, pero esta vez decidieron entrar a la fábrica. Pero justo cuando iban a salir, ven a Henry, que al parecer estaba llevando el Flying Keeper. Henry, al ver a Toby llevando a Héctor, decidió explicarle a Toby de por qué llevaba a Héctor si ya era demasiado tarde. Toby y Héctor decidieron fingir algo y Toby comenzó a decirle de que estaba llevando a Héctor totalmente cargado para mañana, así no tendría que llevar cada vez a Héctor. Toby se quedó confundido y aceptó las palabras de Toby. Entonces Toby y Héctor fueron a la fábrica y decidieron detallarla. Y al llegar, llegaron a donde estaba la entrada del túnel hacia la fábrica y decidieron entrar, pero vieron que el lugar estaba oscuro. Entonces Héctor y Toby entraron y Toby alumbró el lugar y ve que el lugar era un poco largo, pero hasta que llega al final y encuentra el tren donde Gordon lo había empujado y se quedó atrás. Entonces Héctor decidió explicarle a Toby de qué es esa cosa, pero Toby no tenía idea exactamente de qué había una cosa como esa. Pero hasta que de la nada las luces que entraban a la fábrica se apagaron y Toby y Héctor quedaron a oscuras. Y Toby decidió irse de ahí, pero no se dio cuenta de que alguien había desenganchado a Héctor y salió de la fábrica con mucha prisa. Y Héctor estaba asustado y cuando regresó la luz se dio cuenta de lo horripilante. Alguien había desenganchado a Toby y lo habían dejado solo. Pero justo cuando Toby, es decir, Héctor, iba a hacer algo, de la nada, alguien golpea a Héctor en la cabeza. Héctor estaba cerrando sus ojos. O sea, lo único lo que ve era una pequeña silueta. Héctor se quedó desmayado. Toby al salir vio que había logrado salir de la fábrica, pero cuando este voltea se da cuenta de que no estaba Héctor. Toby se sorprendió tanto y decidió volver por Héctor, pero al llegar ve que ya no estaba Héctor. Toby, sin pensarlo dos veces, salió de la fábrica sin Héctor. Toby al salir decidió volver a la estación Titmouse, pero decidió no contarles a los demás, sino que decidía
decidió mentirles a los demás de que Harry y Bert secuestraron a Héctor a la chatarrería para ser fundido. Entonces, llegó el día siguiente y Henrietta ya estaba, bueno, reparado y Thomas fue a la estación Titmouse mientras tiraba de Annie y Clarabel, y mientras que James tenía que tirar a Héctor. Entonces fue a buscar a Héctor, pero Toby estaba temblando de miedo y Henrietta le dijo a Toby de qué sucedía. Toby decidió no contarle a Henrietta y pasaron 2 minutos y regresó James y les dijo que no está Héctor. Thomas se sorprendió tanto y Annie y Clarabel se sorprendieron y Thomas le dijo de ¿dónde está Héctor? James llevó a Thomas al lugar donde no estaba Héctor y cuando llegaron Thomas se sorprendió al ver que no estaba Héctor. Thomas se puso preocupado y no entendía exactamente de dónde estaba Héctor hasta que llega Henry y le dice que ayer en la noche vio como Toby llevaba a Héctor a alguna parte y le había dicho que fue a llevar a Toby, a Héctor, a una tolva de carbón para recargarlo de carbón para mañana. Así no tendría que ir a buscar a Héctor. Pero Thomas y James se quedaron confundidos. De regreso con Héctor. Héctor comenzó a abrir los ojos. Y ve que todavía estaba en la fábrica y voltea y ve que estaba encadenado hacia atrás. Héctor estaba sorprendido y voltea y ve algo en el suelo. Era la cadena rota que Gordon la había roto cuando escapó de la fábrica. Entonces, Héctor escucha unos pasos y él decidió simular de que era Héctor el horrible. Y cuando de la puerta salieron las criaturas que dijo Gordon y detalló a las criaturas que estaba ahí, vio que estaban las arañas de color rosa y azul, el sujeto de color amarillo con esa cosa en manos y la muñeca que era malvada. Héctor decidió fingir que era Héctor el horrible y cuando se acercaron, Héctor comenzó a gritarles que no se acercara, pero cuando hizo eso, la muñeca con un martillo golpea a Héctor en el costado y le gritó que se callara. Héctor guardó silencio y se quedó asustado, pero hasta que esas arañas de color rosa y el azul agarraron a Héctor, los desencadenaron y mientras que el sujeto de color amarillo con una mano roja le puso a Héctor en la boca cinta adhesiva para que no hablara y luego se llevaron a Héctor a un lugar y mientras veía que Héctor estaba yendo como lo llevaron este sujeto de color amarillo, esas arañas de colores y esa muñeca malvada. Pero hasta que Héctor ve al frente y ve una puerta, cuando entra se espanta lo horrorizado. Era como la fundición que tenía Harry y Bert en la chatarrería, pero a sus costados veían locomotoras que no tenían rostros y sin ruedas. Eran locomotoras de hace mucho que sufrieron por la modernización. Héctor se sorprendió tanto y hasta que la muñeca malvada, la muñeca le dijo a Héctor, una vez cuando hayamos destruido todas esas locomotoras oxidadas y a ti, intentaremos buscar a más de esas locomotoras para destruirlo, ya que el enorme se escapó con facilidad y tú solo eres un vagón y no puedes escaparte, y además te hacen llamar Héctor el horrible. Héctor se sorprendió tanto y hasta que lo dejaron ahí. Héctor ahora estaba asustado.
Entonces, de regreso con los demás, todos los demás regresaron, pero pero estaban preocupados y Sir Topham Hatt estaba preocupado y les dijo, ¿qué sucede y dónde está Héctor? James comenzó a decirles de que Héctor no estaba. Edward fue a buscar a Héctor en la chatarrería donde estaba Harry y Bert, pero les había dicho de que no estaba Héctor. Entonces, Toby se quedó sorprendido y no sabía qué hacer, pero hasta que decidió ir a buscar a Héctor, pero tenía miedo. Entonces fue que se desenganchó de Henrietta y esta sorprendida le dijo, ¿a dónde vas, Toby? Toby comenzó a decirle de que irá a buscar a Héctor en alguna parte. Entonces Henrietta, sin pensarlo dos veces, toma la idea y dejó que Toby fue a buscar a Héctor y decidió volver a la fábrica, pero esta vez decidió entrar y buscar a Héctor. Y luego llega a la fábrica donde había perdido a Héctor. Y cuando llega, decide salir de sus vías y su maquinista y fogonero decidieron ver dónde estaba Héctor. Y hasta que ven en el suelo un rastro de marcas de rueda. Y pudo reconocer, y Toby pudo reconocer esa marca de ruedas. Eran las de Héctor. Toby fue y siguió el rastro dónde estaba, pero el rastro terminó en el mismo lugar donde Gordon estaba atrapado y lo dejaron encerrado. Su maquinista y fogonero abrieron y vieron que no estaba, pero lo que sí vieron era la cadena rota que Gordon la había roto y Toby se sorprendió tanto y decidió buscar a Héctor, pero hasta que escucha un sonido fuerte como un motor enorme y Toby, sin pensarlo dos veces, fue a buscar el ruido de ese motor enorme y llega a la puerta donde estaba la fundición y cuando abre se sorprendió al ver un horno de fundición más grande como el de que tienen Harry y Bert. Era tan peor y ve que había muchos trenes sin rostros y estaban desarmados. Pero no fue hasta que cuando logra ver a Héctor y estaba asustado y ve que en su boca tenía cinta adhesiva. Entonces su maquinista y fogonero bajaron de Toby y fueron a ayudar a Héctor. Con el coso para enganchar y desenganchar, lograron quitarle la cinta que tenía Héctor en la boca. Héctor comenzó a decirle a Toby que lo sacaran, ya que quieren desarmarlo, mientras miraba arriba y vieron que había una garra que agarraba los trenes desarmados y lo lanzaban a a la fundidora. Toby, sin pensarlo dos veces, decide salvar a Héctor lo más rápido posible y sacarlo de la fábrica. Toby se engancha a Héctor y por suerte la garra no lo agarró a Héctor porque este lo había agarrado antes de que la garra atrapara a Héctor y lo llevara a la fundidora. Entonces, Toby le dijo a Héctor de que hay que salir lo más rápido posible antes de que sea demasiado tarde. Pero hasta que Héctor escucha algo y voltea y ve al sujeto de color amarillo y este comenzó a decirle, a gritar que Héctor está escapando y haciendo de que la araña de color rosa y el azul se dieran cuenta de que Héctor estaba escapando y le advirtieron a la muñeca de que Héctor estaba escapando, pero lo único que Héctor pudo escuchar y es que el nombre de la muñeca era Poppy. Entonces Poppy sale del lugar y se da cuenta de que Toby está sacando a Héctor de la fundición y les dice que lo atrapen a él y a Toby también. Toby, muy asustado, decide escapar de la fábrica lo más rápido posible con Héctor antes de que Poppy y esas arañas
se llamaban Mommy Longlegs, Daddy Longlegs y el sujeto de mano llamado Player. Entonces, Toby, tocando su campana, comenzó a acelerar lo más rápido posible mientras escapaba con Hector. Hector miraba hacia ambos lados y ve que Mommy Longlegs, Daddy Longlegs los estaban persiguiendo. No solo esos, sino que Poppy estaba arriba de Hector y estaba a punto de desenganchar a Toby para dejar de nuevo a Hector. Pero hasta que Hector decide hacer algo y por suerte logran sacar a Poppy antes de que desenganchara a él y a Toby. Entonces volvieron a subirse a las vías y decidieron escapar de la fábrica lo más rápido posible. Hasta que finalmente Toby y Hector lograron escapar de la fábrica. Y entonces Toby estaba sorprendido por lo que había visto. Hector también, porque a pesar de que cuando lo llamaban Hector el horrible, se había sorprendido al terminar en la misma fábrica que Gordon terminó ahí. Entonces Toby le dijo a Hector que haga lo que haga, no le contara a los demás, ni a él, ni a los demás trenes también, ni a los otros vagones. Hector aceptó y decidió guardar el secreto. Y cuando llegaron a la estación Titmouse, todas las locomotoras se sorprendieron al ver a Hector. Y Thomas se pone alegre al ver nuevamente a Hector. Entonces James comenzó a decirle a Hector de dónde estaba. Le había dicho de que Edward fue a la chatarrería ahí para buscarlo. Pero Harry y Bert le habían dicho a Edward que Hector no estaba en la chatarrería. Entonces Hector estaba sorprendido pero decidió no contarles. Y fue que si Topham Hatt le había dicho de que dejara de nuevamente a Hector en su lugar, ya que era demasiado tarde. Así que Toby fue a dejar a Hector en su lugar donde lo había dejado en el día anterior. Hector todavía seguía con ese horrible recuerdo en su cabeza. Esa vez que terminó atrapado en la fábrica, lo mismo que terminó Gordon cuando fue a la fábrica y lo habían atrapado y casi lo llevaban a la fundidora. Pero Hector decidió tranquilizarse porque al fin estará salvo. Si no, pero lo peor es que ahora descubrió los nombres de esas arañas rosadas, de esas arañas de colores. Ese sujeto y la muñeca al parecer se llamaban Mommy Longlegs, Daddy Longlegs, Player y la muñeca malvada Poppy.